transformación del suelo rural a urbano. Promover la consolidación y densificación del suelo urbano, equilibrando usos y actividades en espacios públicos. Impulsar un sistema policéntrico desde su estructura, promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, infraestructuras, equipamientos, así como el espacio público y patrimonial. Proteger y recuperar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural, promover un desarrollo urbano y rural equilibrado. Siguiente, por favor. Bien, en este marco se establece entonces la clasificación del suelo. En primer lugar, se establece el suelo urbano, que está constituido principalmente por la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales o de las parroquias rurales. Para indicarles que la delimitación de las cabeceras se ha procedido a hacer una revisión. Esto se ha realizado conjuntamente con cada una de los GATs parroquiales, la definición de estos límites se ha hecho en base a tener o regularizar estos límites que vayan a través de límites geográficos fácilmente identificables. El suelo urbano definido por sus condiciones de ocupación, densidad poblacional y servicios constituyen 9.661 hectáreas que representa el 3% del área del cantón. Y el suelo rural, que está principalmente destinado a la agroproducción y a la conservación de los ecosistemas, representa el 97% del área de la superficie del cantón. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la clasificación y subclasificación, en primer lugar se ha definido las áreas de protección, para lo cual se realizan diferentes análisis que empieza por recoger las delimitaciones ya a nivel nacional, es decir, determinaciones legales, realizadas por el MAE, donde que se encuentra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como es el Parque Nacional Cajas y el Área de Recreación Nacional Quimsacocha. También en estas áreas se incluyen las áreas arqueológicas definidas por el INPC. Se realiza análisis de cobertura de suelo. También se recoge en las áreas de interés de conservación a nivel de cantón, como por ejemplo, están las áreas de recarga hídrica que han sido definidas para la consulta popular, las áreas de conservación y uso sustentable que también fueron creadas a través de una ordenanza aprobada en el Consejo Cantonal. Se define o se identifica los ecosistemas frágiles. También en estas áreas para la definición de las áreas de conservación se utiliza o se basa también en el análisis de las pendientes. Siguiente, por favor. De esta manera tenemos que el 75,5% del territorio pertenece al suelo de protección. Luego tenemos las áreas de expansión urbana que representa el 1%, lo cual se define en función de diversas variables, como por ejemplo el grado de ocupación, densificación, disponibilidad de servicios básicos. Más adelante la arquitecta Carlita Guachima nos va a explicar de manera detallada cuál ha sido la metodología para definir las áreas de expansión urbana. Luego tenemos el área de producción, que representa el 23,5% del territorio, que se define en función a su vocación. Siguiente, por favor. Bien, entonces a continuación doy paso a la arquitecta Kawashima, lo cual hará su explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes con todos. Efectivamente, yo les voy a continuar un poco comentando sobre como parte de la subclasificación del suelo rural, está justamente el suelo rural de expansión urbana. Para su definición se ha iniciado con un análisis en cuanto a la proyección de la población que se incrementará para el año 2023. Tenemos como base la información censal que en el 2010 registró un total de 332.000 habitantes y se analizó adicionalmente la información en base a los medidores eléctricos de tipo residencial a fin de tener una información más actualizada, digamos, y contrastar con las proyecciones poblacionales en base a los datos censales.
Se ha realizado dos proyecciones poblacionales, como digo, en función de de estas dos fuentes de datos, y se ha determinado que para el año 2033, mil disculpas, está aquí mal el año, pero es para el año 2033, se incorporarán a una población total de 540.000 habitantes, que representa un total de 53.366 hogares nuevos, según la composición familiar promedio que tenemos en nuestra ciudad. Para identificar el suelo que acogerá a esta población, se analiza tres escenarios. Primero tenemos el escenario tendencial, en el que se ha revisado en base a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que si es que sigue la tendencia de crecimiento de nuestra ciudad, para el año 2030 se requerirá un total de 18.000 hectáreas para acoger a la población en ese año. Por otro lado, tenemos un escenario óptimo que nos indica que el suelo, debido a la baja densidad poblacional que tenemos, el área definida como suelo urbano actualmente sería suficiente para acoger a la población futura. Y como tercer escenario tenemos uno concertado que supone algunas hipótesis de cómo se consolidaría la ciudad, generando una mayor densificación en el área urbana, pero también continuando un poco esta tendencia de crecimiento y de expansión que se está dando. En base a este escenario, se supone que el suelo urbano no consolidado adquiere las características del suelo urbano consolidado en cuanto al porcentaje de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Este dato se ha podido obtener asimismo a través de los medidores eléctricos de tipo residencial, que han sido pasados a nivel de predio para identificar el número de predios que tienen viviendas unifamiliares o multifamiliares. En base a este análisis podemos definir que el suelo urbano no consolidado acogería un total de 8.500 hogares nuevos, es decir, que se crearía la necesidad del suelo para acoger al restante, que sería de 45.000 hogares. El suelo necesario para vivienda, considerando el fraccionamiento que tenemos en el suelo de expansión, sería de un total de 2.462 hectáreas, y a esta superficie se incorpora el suelo necesario para equipamientos, áreas verdes y vías, dándonos una superficie total resultante de 3.787 hectáreas. Este es un análisis base teórico y numérico, digamos, que nos permite cuantificar esta necesidad de suelo para acoger a esta población. Ya, por otro lado, tenemos aquí el reglamento de la LOTUS. El artículo 15 nos define justamente los criterios necesarios a ser considerados para la delimitación del suelo urbano. Y en el artículo 16 se definen los criterios para la delimitación del suelo rural de expansión urbana. Muchos de estos son coincidentes. Tenemos, por ejemplo, la estructura predial, las actividades agrícolas y productivas, los usos y el grado de consolidación del suelo, la presencia de actividades de mediano y alto impacto, la conformación de zonas de concentración de población, la presencia de zonas y factores de riesgo, la topografía y sistemas hidrológicos y la presencia de áreas protegidas o ecosistemas frágiles. Asimismo, en los criterios para definir el suelo rural de expansión tenemos algunos que se relacionan con los ya mencionados. Adicionalmente tenemos, por ejemplo, la viabilidad de dotar de servicios básicos de equipamientos y sistemas de transporte a los nuevos desarrollos, la capacidad de estos nuevos desarrollos para integrarse al suelo urbano, el impacto de actividades industriales o extractivas, la cuantificación del suelo urbano disponible, las proyecciones de crecimiento poblacional, la presencia de zonas y factores de riesgo, igual la topografía, sistemas hidrológicos y la presencia de áreas protegidas o ecosistemas frágiles. En base a estos criterios que la ley define como obligatorio considerar, se han definido un total de 24 variables de análisis que nos pueden indicar justamente hacia dónde se ha consolidado la ciudad en función de todas estas variables.
se hizo un proceso de valoración a nivel de predio en todo el cantón. Y podemos ver aquí el resultado que tenemos, en donde se muestran aquellas zonas en donde se ha presentado ya una mayor consolidación del suelo, se ha dado una mayor ocupación y, bueno, como lo mencioné, considerando todas estas variables de análisis, ¿no? Aquí podemos ver que la ocupación del suelo ha sobrepasado mucho más allá de los límites administrativos del suelo urbano, incluso del suelo rural de expansión urbana. En esto han incidido varios factores que lamentablemente han permitido la ocupación del suelo rural, como justamente la importante cobertura en la dotación de servicios básicos, el fraccionamiento del suelo, la informalidad, algunas herramientas como las prescripciones adquisitivas de dominio, las urbanizaciones exteriores, etcétera, que han configurado esta realidad, permitiendo que la mancha urbana se expanda mucho más allá del suelo destinado para este efecto. Bueno, aquí el criterio o la intención que se tenía era justamente transparentar esta realidad, poder visualizar de forma objetiva hacia dónde se ha dado este crecimiento de la ciudad. Podemos ver, como lo mencionaba, que muchos de estos desarrollos se encuentran en suelo rural, en donde la normativa local no ha permitido este tipo de consolidación. Es por esto que para la delimitación de nuestro ámbito de análisis, consideramos estas 4 delimitaciones. Partimos de la ordenanza de 2003 que define un área de influencia inmediata y define algunos sectores con tendencia a la conformación de núcleos de población, así como corredores consolidados y corredores en proceso de consolidación, a los cuales se les asigna una norma que permite una mayor ocupación de este suelo, un mayor fraccionamiento y una edificación en mayor altura. Por otro lado, tenemos la delimitación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se encuentra en vigencia, que fue actualizado en el año 2015, que define una superficie total de 4.354 hectáreas destinadas justamente para el suelo rural de expansión urbana. Adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca también ha realizado un estudio para identificar aquellas zonas, para, digamos, redelimitar este suelo de expansión, identificando aquellas áreas que también ya han tenido un procesos fuertes de consolidación. Si bien el Plan de Ordenamiento Urbano no se llegó a aprobar en segundo debate, sin embargo, tuvo ya unos considerables procesos de socialización y esta propuesta fue construida, por lo que también se considera para este análisis. Y finalmente tenemos el territorio planificado, que en el suelo de extensión tiene una superficie de 3.732 hectáreas. Este es el suelo en donde se han desarrollado planes de actuación urbanística o se encuentran en desarrollo en algunos casos, que no, bueno, algunos de ellos ya han sido aprobados, otros están en proceso, que ya vamos a ver esta información a más detalle un poco más adelante, pero también se ha considerado para definir el suelo rural de expansión urbana. A partir de estos ámbitos se define el primer ámbito de análisis, que abarca una superficie total de 4.596 hectáreas que podemos ver en esta imagen. Una vez identificado este ámbito, lo que se ha hecho es realizar un análisis para identificar zonas homogéneas en base a los parámetros establecidos por la LOTUX y aquí podemos ver esta imagen con los polígonos de intervención territorial que se delimitan a partir de esta identificación de zonas homogéneas. Bueno, en esta imagen podemos ver todas las planificaciones que se han desarrollado en este suelo. De color más oscuro podemos ver aquellas que ya están en vigencia, que ya están aprobadas, y de color más claro los sectores en donde se encuentran todavía en proceso de elaboración estos planes.
Posteriormente se ha realizado ya un análisis un poco más pormenorizado de cada uno de estos polígonos para conocer las condiciones actuales de cada uno de ellos, y a lo que se ha concluido es que los polígonos que ya cuentan con una planificación aprobada, como es el caso del polígono que podemos ver en la imagen de la izquierda, ya se tiene un trazado vial. Si bien las vías no están todavía conformadas, sin embargo, al estar ya aprobada esta planificación, todas las licencias y líneas de fábrica que se dan en estos sectores ya corresponden a este trazado vial, así como también podemos ver las reservas para áreas verdes, de equipamientos, y es muy importante también mencionar que en estos sectores ya se ha asignado una normativa de uso y ocupación que tiene características más urbanas que rurales. Es decir, se permite un fraccionamiento de hasta 120 metros cuadrados como lote mínimo. Hay algunos sectores que pueden llegar hasta los 3, 4 pisos de altura, dependiendo ya del análisis puntual que se ha realizado en cada uno de ellos a través de estas planificaciones. Y por otro lado, podemos ver hacia la imagen de la derecha uno de los polígonos que no cuenta todavía con esta planificación y que sus condiciones tienen características mucho más rurales, tienen una baja consolidación, un menor fraccionamiento del suelo, por lo tanto su ocupación y sobre todo tienen una fuerte necesidad de desarrollarse a través de una planificación complementaria que pueda definir todos los sistemas públicos de soporte necesarios previo a su futura consolidación. Es así como en base a estas dos realidades hemos considerado transparentar esta realidad y acoger o incorporar al suelo urbano todos aquellos polígonos de intervención territorial que ya cuentan con una planificación aprobada y que tienen estas características como se ha mencionado en el primer caso de esta imagen. Ya, aquí podemos ver el resultado de esto. Podemos ver los polígonos que se incorporan al suelo urbano de color gris oscuro, y de color rojo vemos los polígonos que formarían parte del suelo rural de expansión urbana. En parte de estos polígonos, como mencioné anteriormente, se están todavía desarrollando estos planes de actuación urbanística. Sin embargo, se ha trabajado articuladamente para que estos planes no alteren este modelo que estamos planteando, sino más bien respeten todas las determinantes que sean propuestas desde el plan de uso y gestión a fin de preservar justamente el modelo territorial propuesto desde el plan de uso y gestión. Quisiera comentar aquí que según el artículo 18 de la LOTUX, el suelo urbano consolidado es aquel suelo que no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios y que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización. Es decir, que estas áreas, si bien son incorporadas al suelo urbano, sin embargo, como desde la subclasificación del suelo, se define claramente que son áreas que todavía requieren de procesos para mejorar sus condiciones previo a su consolidación. Por otro lado, el artículo 34 de la LOTUX nos define la obligatoriedad de desarrollar un plan parcial en el suelo rural de expansión urbana. Nos dice este artículo que los planes parciales serán de aplicación obligatoria en el suelo rural de expansión y contendrán la selección de los instrumentos de gestión, determinantes para su aplicación y la definición de las unidades de actuación necesarias de acuerdo con lo definido en la LOTUX. Entonces, esto es un poco de manera general los enunciados que tendríamos para estos dos tipos de suelo. Como resultado, tenemos, bueno, en el suelo urbano actual tenemos una superficie de 7.299 hectáreas, incorporándose una superficie de 1.356 hectáreas que corresponden a un total de 22 polígonos de intervención territorial, y en el suelo rural de expansión urbana nos quedaría una superficie resultante de 3.366 hectáreas
con un total de 46 polígonos de intervención territorial, y el tratamiento definido para el suelo de expansión es el de desarrollo, que, como lo mencioné anteriormente, justamente contempla que pueda desarrollarse a través de una planificación complementaria, específicamente un plan parcial. Ya, para continuar con la subclasificación del suelo, vamos a revisar ahora cómo se ha subclasificado el suelo urbano. Una vez identificado ya las áreas urbanas y rurales del cantón, aquí quisiera mencionar, si bien se ha partido de los límites político-administrativos, sin embargo es importante mencionar que la división política administrativa no tiene que tener necesariamente correspondencia con la clasificación o subclasificación del suelo. Sin embargo, partiendo de los límites político-administrativos, lo que se ha realizado aquí es un trabajo conjunto con cada uno de los GAT urbano-parroquiales para redelimitar este suelo urbano y definir toda tanto la subclasificación de suelo como los tratamientos y toda la normativa que se va a asignar para cada una de estas cabeceras urbano-parroquiales. Ya, para el suelo urbano, para identificar o para definir el suelo urbano consolidado, como lo mencioné anteriormente, el artículo 18 de la LOTUS nos indica que el suelo urbano consolidado es aquel que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. Entonces, como podemos ver, esta definición es bastante ambigua. No tiene, digamos, una precisión en cuanto al tipo de servicios, al tipo de equipamientos que se requiere considerar para esta delimitación. Sin embargo, lo que se ha hecho aquí es un análisis a nivel de manzana, en donde se ha sacado algunos indicadores, entre ellos la dotación justamente de estos servicios, como son agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, transporte público, el acceso a una vía. Adicionalmente, se ha considerado la cobertura de los equipamientos de tipo de aprovisionamiento, de educación, de recreación y salud. Y en base al concepto que nos da la LOTUS, que nos dice que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación, también se ha tomado el criterio que al menos el 50% de los predios que conforman cada una de estas manzanas se encuentren ocupados por una edificación. Esta es una delimitación inicial del suelo urbano consolidado. Es importante mencionar esto porque otro de los criterios que nos da la ley es que según la subclasificación del suelo debemos asignar los tratamientos urbanísticos. Y los tratamientos urbanísticos son asignados a nivel de polígono de intervención territorial. Es por esto que la subclasificación final tiene que tener correspondencia con los polígonos de intervención territorial definidos para el territorio. Ya una vez realizado esta delimitación de los polígonos y ajustado el suelo urbano consolidado, nos da una superficie resultante de 3.160 hectáreas para este tipo de suelo urbano. Adicionalmente, tenemos la delimitación del suelo urbano de protección, que según la ley nos dice que es aquel que por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido y en el cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional local correspondiente. Para esto se ha considerado básicamente lo que es la delimitación del centro histórico. Esto también se ha trabajado articuladamente con la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. Podemos ver aquí la delimitación que abarca una superficie de 547 hectáreas. Y finalmente tenemos el suelo urbano no consolidado, que nos dice la ley que es aquel que no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios y que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización.
En esta categoría se incorpora todo el resto del suelo urbano, así como las cabeceras urbano-parroquiales, y abarca una superficie de 6.561 hectáreas. Ya, finalmente, quisiera mencionar un poco más a detalle lo que comenté anteriormente, que esta delimitación, esta subclasificación del suelo, tiene que tener correspondencia con la delimitación de los polígonos de intervención territorial, que lo podemos ver en la imagen. La delimitación como tal de estos polígonos no es el tema que se tratará en este taller, sino en el taller número 4. Sin embargo, se ha colocado esta imagen para ver justamente esta correspondencia que tenemos entre la subclasificación del suelo, tanto urbano como del suelo rural de expansión urbana, con la delimitación de los polígonos de intervención territorial. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, arquitecta Washima, arquitecto Rafael Landi. Amigos, abrimos un espacio para los comentarios y aportes de los delegados de las mesas técnicas. Pueden hacer sus exposiciones en base a los insumos que recibieron previamente y a estas exposiciones de los dos profesionales. Aquí, amigos, tendremos 5 minutos para cada intervención. Por consideración al tiempo de todos, mil disculpas, pero yo me permitiré informar un minuto antes de concluir este tiempo para que pueda ir dando forma a su planteamiento y cerrarlo a los 5 minutos. Estarán atentos a estas inquietudes los arquitectos Leonel Chica, Julián Cuenca, Pablo Sigüenza, quienes darán respuesta al final de todos los aportes. Entonces, adelante con sus inquietudes. Me gustaría saber quién desea intervenir. Estamos pendientes al chat, si nos envían una señal por esta vía, por el chat del Zoom. O pueden utilizar el icono de levantar la mano también. Por favor. Adelante, Josué. Muy amable, estimada Sandrita. Un saludo cordial a todos. Nada más un requerimiento, digamos, de orden, de garantía de una participación más efectiva. Agradeciendo a un equipo técnico potente que nos ha hecho la exposición. Sin embargo, sería muy pertinente que, si bien entiendo que ha sido entregada esta información para el análisis de los responsables técnicos o personas escogidas para liderar diferentes mesas técnicas, de lo que tengo entendido, al estar una discusión que creo que nos compete a toda la ciudad de Cuenca con mayor o menor grado, dependiendo ya de la voluntad personal de quienes hemos asistido, sería interesante que esta información esté disponible en la página web municipal, quizás para que tengamos un fácil acceso. Yo no he podido conocer la información previa que hubiera podido ser útil para quizás hacer preguntas con mayor profundidad, directas hacia el tema, y no estas cuestiones más de orden logístico o de accesibilidad a la información. Una sugerencia que espero pueda ser acogida para, entiendo, vendrán próximos talleres, y de igual manera que las convocatorias sean un poco más públicas. Si bien la Cámara de Construcción lo ha publicado en su página web, es así como en su página de su red social Facebook, es así como hemos podido acceder, pero creo que para una mayor discusión, madurez y mejora de los argumentos en pro de la ciudad, sería sumamente atractivo que tengamos un espacio de acceso libre en el cual podamos descargar con la anticipación debida, así como la notificación de la comunicación, de que se va a realizar este tipo de talleres un poquito antes, ¿no? Casi ha sido un día antes, nada más. Eso, y muchas gracias, Enrita. Felicitaciones. Gracias, Josué. Mi estimado Josué, ¿cómo estás? Una buena tarde, un gusto saludarte. Sí, efectivamente, gracias por la puntualidad, totalmente de acuerdo. Para los próximos talleres que nos quedan, sin duda es necesario que podamos también viabilizar este tema para que pueda ser insumo para tener mejores discusiones y mejores aportes también al plan. Así lo haremos, estimado Josué. Silvia Ulloa, adelante con tu inquietud.
Muchísimas gracias por el espacio. Saludar la exposición de los compañeros, que me parece que ha estado pues muy acertada y se nota un trabajo pues que se ha realizado. Sin embargo, un par de puntualizaciones. Creo que el arquitecto Leonel Chica en su inicio nos indicó que se trataba de una socialización y bueno, nosotros no consideramos que estábamos invitados a una socialización. Este es un taller que se solicitó de parte de las mesas técnicas y los gremios para poder ser partícipes en la construcción de este plan tan necesario para la ciudad. Entonces, apoyando también y coincidiendo con el criterio de Josué Vega, creo que es pertinente que se estructure de manera diferente estos talleres con la finalidad de que dentro de los gremios pueda hacerse la participación debida con los criterios y el conocimiento oportuno de la información que nos ha sido enviada, pues con todo el retraso que se tuvo no se pudo hacer llegar sino con pocas horas de antelación, y entiendo que la gran mayoría, y dentro de esa gran mayoría me sumo y sumaría a todos quienes estamos dentro de las mesas técnicas, no se ha podido realizar un análisis, un conocimiento cabal de lo que se encuentra en dicho material que se nos hizo llegar. Entonces, primero eso, no se trata de una socialización en la que nosotros estamos conociendo, sino que lo que se trata es de que queremos ser partícipes de este proceso constructivo, aportando y apoyando con ideas y criterios que sean analizados previamente dentro de las mesas técnicas, con el apoyo de los gremios, con el apoyo de las cámaras, y poder tener un resultado final favorable para ese proceso tan necesario para la ciudad. Gracias, eso. Un saludo cordial, estimada Silvia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tal vez me pude haber expresado con algún tipo de omisión, ¿no? Pero en las palabras iniciales lo que comentaba justamente es fortalecer esta construcción participativa, que me parece que lo mencioné. Entonces, siempre, siempre abiertos, ¿no?, a poder aportar este documento que es para toda la ciudad. Si bien nosotros como municipio, como administración, estamos al frente y como responsables de este documento, siempre serán bienvenidos todos los aportes y críticas constructivas que fortalezcan el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y la formulación del plan de uso y gestión del suelo. Adicionalmente, lo que sí quiero mencionar es que si bien no pudieron conocer con el tiempo, digamos, muchos de los amigos, compañeros que están presentes el día de hoy para este trabajo de construcción, de socialización del PDOT y del PUCS, tampoco queremos también mencionar de que no se va a poder seguir haciendo aportes, ¿no? Para lo cual nosotros como municipio también pondremos también al servicio también de las mesas técnicas matrices que puedan también recoger cualquier tipo de comentario, aporte, retroalimentación de parte de las mesas técnicas que pueda también llegar a través de los coordinadores de cada una de las mesas técnicas a nosotros como equipo de la Dirección de Planificación, y que sin duda también será un gran aporte para nosotros para poder seguir construyendo el plan. Recordemos también que el Consejo Cantonal, quien tiene la atribución de aprobar estos instrumentos en cuanto al uso y la ocupación del suelo, mientras no se dé tanto el primer debate como el segundo debate, especialmente el segundo debate, siempre estarán en proceso de construcción estos documentos. Entonces, ahí sí, abrirme, estimados compañeros, estimados amigos, a poder seguir llevando de la mejor manera estos talleres que nos permitan también recoger lo mejor también de estos espacios y de la manera más eficiente y efectiva. Entonces, vuelvo y repito, esto también son 2 horas de trabajo que ponemos también como municipalidad, no sin antes mencionar que las mesas técnicas a través de sus coordinadores harán también todas las reuniones que necesiten también previo también a los trabajos también de los próximos talleres, ¿no?, que puedan reunir de mejor manera todas las observaciones y comentarios para poder seguir adelante con estas mesas técnicas. Eso, mi estimada Silvia. Gracias, arquitecto. Gracias, Silvia. Estamos también receptando las inquietudes que han colocado al chat. Y además estamos pendientes de las otras intervenciones que gusten hacer.
Esteban Orellana. Buenas tardes a todas y todos. Un cordial saludo y también agradecer por este espacio, este taller, como dijo Silvia, en el cual aspiramos a generar aportes a la construcción de tan importantes instrumentos. Yo tengo unas inquietudes, me gustaría quizás plantearlas al equipo, he escuchado muy atentamente. En primera instancia se ha podido ver esa gran clasificación de suelo en términos de urbano y rural. Sin embargo, básicamente la exposición ha denotado también un interés, por lo menos visual, en la parte que está alrededor de la ciudad de Cuenca, con lo cual queda realmente una inquietud en términos de qué es lo que se está pensando por el resto del territorio cantonal, sobre todo en lo que ya respecta a esa subclasificación de suelo. No hay que olvidar que la ley no solo establece categorías y se llega a un nivel de detalle, como se está planteando aquí en la exposición para las zonas urbanas, sino también para las áreas rurales. Recordarán ustedes, en las últimas semanas ha habido un muy fuerte debate, inclusive sobre cómo estos cambios, estas transformaciones de uso han derivado también en problemas y en la presencia de fenómenos, sobre todo vinculados al riesgo de inundaciones que se vivieron en varias parroquias rurales. Sería interesante que también se pueda hablar algo más sobre esos aspectos que seguramente están vinculados a una visión de ciudad y de cantón que tampoco se le ha enunciado con claridad, que sería importantísimo poder tenerla más allá de sus enunciados generales, que son alcanzar una ciudad más compacta, un cantón más sostenible, sino poder ver realmente cuáles son las ideas que están atrás de ese proceso. Sí me queda alguna duda con respecto a las proyecciones que se hacen con respecto, perdón, sea redundante, a la información de la empresa eléctrica Centrosur. Me gustaría saber si hicieron algún tipo de corrección, toda vez que los medidores son una gran información en términos de conocer un número, pero no hay que olvidar de que también debe ser corregido estadísticamente sus datos. No todo medidor implica una vivienda y no todo medidor implica tampoco una edificación que está actualmente ocupada. No sé si en la subclasificación de suelo que se está pensando para el área urbana se está trabajando ya en lo que es esa categorización del suelo de protección, más allá de lo que implica estrictamente la derivada de áreas históricas por temas de patrimonio cultural. Si es que se está identificando ese suelo, esa subclasificación en términos de protección por riesgos, por la presencia de infraestructuras también que tienen sus restricciones en términos de ocupación y que han sido un desafío permanente para el crecimiento de la ciudad. Se ve que va a haber un proceso de ampliación en las zonas urbano-parroquiales. Esto genera, entiendo yo, varios efectos, sobre todo en términos de que ya se pueda no solo generar inversión y recuperarse inversión en esos territorios que actualmente están prácticamente urbanizados, sino también entiendo de que existirá ya una posición del GAD municipal sobre todos estos efectos técnicos, pero también efectos políticos en los cuales sería interesantísimo conocer la posición no solo de la Dirección de Planificación, sino ya de las instancias superiores, de la Secretaría de Planeamiento, del propio alcalde, para ver cómo miran realmente este proceso, esta propuesta y los efectos que representa el futuro no son exclusivamente técnicos, sino también serán de índole político, lo digo en el mejor sentido. Esas son mis inquietudes. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Esteban. Están apuntadas sus inquietudes. En unos minutos serán respondidas. Le damos la palabra al arquitecto Fernando Cordero. Arquitecto, bienvenido. Gracias. Yo quisiera
no me voy a exceder de los 5 minutos que nos han dado, pero quisiera decirles en el primer minuto que la propia exposición de Silvia me libera a mí de algún comentario adicional, pero no quisiera que se vuelva a entender equivocadamente, en nuestra opinión, de que esta especie de compartirnos una información que para ustedes ya es la información que está lista para pasar a una instancia tecnopolítica como es el Consejo, puede ser enriquecida por nosotros, porque no queremos quitarles ningún mérito al equipo técnico que nunca ha estado en duda y que tendrá toda la solvencia técnica para resolver, pero la ciudad no es un ente estrictamente técnico. Aquí se necesitan decisiones políticas y en estos talleres hacen falta que estén los que van a tomar las decisiones sobre las ideas técnicas que ustedes están exponiendo. Entonces, no creo que nosotros tengamos que hablar a través de nadie con los que son los responsables de aprobar este instrumento. Nosotros cuando propusimos desde las mesas técnicas de hacer estos talleres, que además deberían ser organizados y dirigidos justamente para que no hayan limitaciones, porque ustedes son funcionarios dependientes de quienes hoy día administran la municipalidad. Entonces, ya sabemos lo que suelen opinar los funcionarios. No, pero yo cómo le voy a convocar al alcalde. Sí, en este caso es la ciudadanía de Cuenca, representada por quienes hoy día es importante. Hace un rato estábamos, creo que 73 personas, hemos bajado a 68. Tenemos el pleno derecho, además la Constitución nos protege, de estar adecuadamente informados y el derecho pleno de participar en lo que va a ser el futuro de la ciudad. O sea, eso no significa que uno esté ni en contra ni a favor de nada, sino es derechos de la ciudad, derechos de la gente, derechos sobre el territorio, derechos a opinar, que es fundamental compartir. Yo creo que el sentido de los talleres tiene que ser un sentido no de cosa acabada, mejorable, sino un debate que finalmente nos harán o no caso, porque no tenemos ninguna pretensión. Siempre les dijimos que las mesas técnicas jamás van a suplantar a quienes tienen la obligación de aprobar o no el plan de desarrollo que les manda la ley. Si es el Consejo Cantonal de Cuenca, hasta el día 14 de septiembre tiene que aprobar el plan. Nosotros podemos hacer un análisis y un seguimiento del plan, darles nuestras opiniones, las mismas que pueden o no ser recogidas, puede que no sea de interés recogerlas, pero a nosotros sí nos interesa saber que llega a quienes tienen que tomar las decisiones. Porque no es un tema técnico, yo les insisto, no es un tema técnico. Si me permiten el resto del tiempo compartir la pantalla, solamente les muestro, aprovechando la información que nos mandó Leonel, que no es la presentación que nos acaban de mostrar. Creo que ahí ha habido una omisión y no se ha mandado como era deseable que nos manden para estar preinformados de lo que iban a tratar, pero si es que me permiten compartir la pantalla, lo hago y uso el restante. Adelante, arquitecto, adelante, por favor, compartamos. Muy amable. Dice que no. Veamos si se le abre la autorización para que el arquitecto comparta pantallas. Por favor, las personas que están en la parte técnica de este Zoom. Bueno, no perdamos tiempo, no importa. A la final... Deme unos instantes, arquitecto, sí. Deme unos instantes. Bueno. Instantes, es algún tema técnico nada más. Bueno. Ya se puede compartir pantalla. Adelante, arquitecto, ya puede hacerlo.
No, me dice que no tengo autorización. No, no me permite. Bueno, como les decía, no importa, ya veremos en otro momento. Pero imagínense lo que les voy diciendo. Tenemos un área urbana de aproximadamente 7.300 hectáreas vigente. Pero tanto Carlita como Rafael nos cuentan que están hablando de 9.661 hectáreas urbanas. Entonces estamos incrementando como suelo urbano. Vamos a pasar de 7.300 a 9.600, 2.300 hectáreas adicionales. Fuera de eso nos han contado y nos han mostrado que hay un suelo rural de expansión urbana, que viene desde el 2003. Y en el 2003 había un área de influencia donde había buena parte de ese suelo. Pero que en ese suelo el municipio, pasando por el Consejo Cantonal, ha aprobado unos planes que tienen lotes de 120 metros. Es posible seguir hablando de área rural de 120 metros. Si vamos al concepto del suelo productivo, del suelo rural, el suelo rural es un suelo que se combina con el trabajo humano para producir. El suelo tiene una activa participación físico-química cuando es un suelo rural. Cuando el suelo se convierte en simple soporte de otras actividades, entre otras edificaciones que se pueden poner encima, pues ya dejó de ser rural. Entonces resulta medio una ambigüedad seguir llamándole suelo rural de expansión urbana y al mismo tiempo, cosa que no permiten en algunas partes del suelo urbano, permitir que hayan lotes de 120 metros cuadrados en el suelo rural. Ruralmente no se puede hacer sino posiblemente almácigos de algunas plántulas o de algunas semillas en ese espacio de suelo rural. Entonces, ahí hay otra ambigüedad que vale la pena. Luego, yo respeto mucho los trabajos que ha hecho el BID en el mundo entero, pero bueno, el BID a veces hace unas simulaciones y unos modelos dudosos. No sé qué proyectaron el BID. O sea, proyectaron el caos, y si seguimos así, sin hacer nada y dejando que todo pase, posiblemente necesitaremos 18.000 hectáreas en vez de 9.000. Pero eso no se proyecta. Pues. Se proyecta la demanda de suelo, se proyecta la cantidad de personas, con riesgos, como dicen, en definitiva, si se habrá hecho o no, lo que pregunta Esteban, si habrán hecho las correcciones o no de la información que nos puede dar la empresa eléctrica. Y este año tendremos el censo para que nos zafemos de dudas y tendremos certezas de una cantidad aproximada, pero partamos de que vamos a estar alrededor de 500.000 habitantes urbanos en el año 2032, que es el año horizonte del plan. Ahora ya no va a ser 2032, va a tener que ser 2034, porque el plan va a estarse aprobando en septiembre. Debe durar 12 años, será hasta el 2034, pero supongamos alrededor de 510.000 que ustedes estiman. Ya, entonces, lejos de subir la densidad, vamos a bajar la densidad. Uno de los propuestos del plan era subir la densidad. Y con los incrementos de áreas urbanas nomás, no le estoy poniendo todavía el área de expansión a la urbana, sería esta área rural de expansión urbana, con lo cual bueno, va a descender todavía mucho más la densidad. Entonces, ahí hay un problema, y ese es el motivo porque yo digo, no es que no estamos aquí, los 70 y pico de personas que estamos en este momento, no es que no estamos preparados para discutir estos temas técnicos, pero ninguno de nosotros va a decidir, pues. No vamos a decir nosotros, va a decidir el Consejo Cantonal. Y es importante, pues, que ellos escuchen a este equipo de técnicos, voluntarios todos, y funcionarios otros, y nosotros les escuchemos a ellos. Porque a la final, cualquier discrepancia que tengamos, habrá que plantearles a ese nivel, en el lugar donde se aprueban las cosas, en donde se plantean las discrepancias. No es que dudamos de que ustedes no puedan ser canalizadores de las discrepancias, pero más o menos, salvando las diferencias y los enormes esfuerzos que ustedes han hecho, esto mismo estaba pasando hace 8 meses.
no hay mayor cantidad de suelo que ha variado. Podrán haber algunos ajustes técnicos que ustedes lo habrán logrado de mejor manera, es decir, por ejemplo, diferenciar el suelo planificado y no planificado en el área de expansión rural, pero le siguen manteniendo. Y claro, ustedes mismos caen en la contradicción porque crean unos polígonos que son casi idénticos en el área urbana y en el área de expansión urbana. Entonces, si ustedes y nosotros somos técnicos, nos confundiremos con la nomenclatura, que van ahora a cambiar, en vez de sectores de planeamiento, porque la Lotus dice que deben haber polígonos, como si los sectores de planeamiento no fueran polígonos, ahora hay que cambiarles de nombre adicionalmente, entonces vendrá la confusión en el léxico, en la terminología, pero eso en el mundo de los tecnócratas y de los técnicos. A la gente lo mismo le da, pues si aquí hay un señor que tiene un lote y puede construir en 120 metros cuadrados, y yo que estoy al lado, si él está en lo urbano, yo estoy en lo periurbano, o rural con posibilidades de algún día ser urbano, a mí me da igual, yo puedo ser igual que él, no va a poder diferenciar. Entonces la ciudad va a seguir extendiéndose esta enorme mancha urbana, invadiendo. Y ustedes, otra vez, seguramente con un recurso para no crearse conflictos con la Lotus, hablan de una, no sé ni cómo se llama eso, ¿no? No sé cómo se llama. Esta ampliación, por eso les quería mostrar con los propios shapes de ustedes, cómo le hacen crecer a las áreas urbano-parroquiales. Entonces, prácticamente entre Ricaurte y Cuenca ya no queda nada de rural. Y así mismo es en la realidad. Entre Baños y Cuenca ya no queda nada. Entre Baños y Cuenca queda con alguna posibilidad de algo de rural, pero esos son los tres ejemplos quizá más fuertes de unión, ¿ya? Con Sayaucí también pasa algo parecido. Entonces, este ensanche de lo urbano desde afuera hacia la ciudad también es importante, ¿no? También es fuertemente importante. Y en ese sentido, ahí también hay discontinuos. En el caso de Yacao, el área de expansión urbana de Yacao, que no es contigua al Yacao centro, es más grande que el propio Yacao centro que están inclusive haciendo el plan con la universidad. Entonces, no digo que sean errores, sino eso se necesita un debate, es decir, vamos a incrementar 1.300 hectáreas planificadas y 4.600 entre planificadas y no planificadas, con las mismas herramientas con las que hemos administrado la ciudad caótica de estos 19 años sin plan. ¿Será que va a servir? Haciendo planes parciales, que es una especie de parches frente a la realidad. O sea, si uno coge y pone solamente la capa del catastro que ustedes mismos nos han compartido, incompleta, totalmente incompleta, porque solamente tienen los predios dibujados en el sentido de los lotes, no hay una sola edificación ahí. Entonces, ustedes deben haber tenido, porque Carla nos dice que han hecho el cálculo de que si hay más de 50% en cada polígono de edificaciones, habrán sacado de alguna parte la información, pero a nosotros no nos están dando esa información para hacer las simulaciones equivalentes que ustedes han hecho. Pero bueno, yo no cuestiono lo que han hecho, debe estar muy bien hecho, pero les hago notar de que esa nueva ciudad, esa ciudad enorme, porque es un poco más grande que la mitad de la actual, que va a ser enormemente cara. Ustedes ven ahí que el suelo no consolidado, urbano, es bastante más grande que el consolidado, y ahí tiene muchísimo trabajo y muchísimo costo terminarle dando a la ciudad el carácter de consolidado en algún momento para hablar de la ciudad ya no difusa ni dispersa, sino una ciudad un poco más compacta, pero inmediatamente le agregamos otra totalmente no compacta, con el riesgo además de que contamine a las áreas que pasarán a ser periurbanas de esas hoy día periurbanas. Ahí yo creo que hay que debatir con el Consejo Cantonal qué herramienta se va a usar. O sea, ustedes usan la Lotus casi como catecismo. Bueno, ya, pues entonces apliquemos la Lotus en su integridad. Y la Lotus dice que, por ejemplo, hay que crear unidades de actuación en los polígonos de intervención territorial de las áreas rurales. Hay que identificar unidades de actuación urbanística. ¿Para qué? Para distribuir las cargas y los beneficios. No puede ser que por convertirle en urbano a estos 1.300 hectáreas, van a haber unos cuantos millonarios. Eso se llama contribuir a la especulación del suelo, porque mañana ese suelo, por el solo hecho municipal de pasar a ser urbano,
adquirirá otro precio. Y el área periférica inmediata de ese suelo urbano adquirirá otro precio. Eso vuelve a afectar el bolsillo de los cuencanos. Y los cuencanos que hoy día estaban yendo a comprar en el área de expansión urbana tendrán que irse más allá, al área rural. Y ahí yo les oigo que los concejales rurales, que los presidentes de las juntas están preocupadísimos de que bajen el tamaño de los terrenos. No sé de qué dirigentes rurales estamos hablando, porque se supone que son presidentes de las parroquias rurales, no son agentes urbanizadores de las áreas rurales y periurbanas de Cuenca, pero un poco estamos tratando de hacer que las parroquias rurales se conviertan con sus propias reglas, con sus propias administraciones en áreas urbanas. Si es que ese es un modelo, discutamos políticamente, podría ser. Ciudades satélites con todas las características, ya se planteó eso hace más de 20 años, ¿sí? No es mala idea tampoco, pero discutamos porque el plan no está así. El plan está expandiendo y eso es carísimo, es incompatible con el objetivo central de que esto hay que incrementar la densidad y creo que el debate empieza y me parece bien que hayan empezado en este tema porque ahí se van a entender muchas cosas. El resto es modelos y cosas que yo no creo que vamos a tener muchas dificultades en ponernos de acuerdo, pero aquí sí falta un poco más de conversar entre nosotros. ¿Cuánta gente puede ingresar? Solamente para terminar, no cansarles más. Ustedes hablan de cambiar las densidades y dicen que quisieran llegar a unas densidades de 150 habitantes en los territorios consolidados. Pongámonos más conservadores, pongamos 100. 100 en los 9,000 son 966,000 personas. Densidad bruta estoy hablando. 966,000, el doble de la gente que vamos a tener después de 20 años, de 10 años. Entonces, ¿para qué tenemos una ciudad tan grande? De 12,000 y pico con el área de expansión urbana. ¿Cómo le consolidamos más? ¿Cómo le densificamos más? No es un tema de subir altura en algunas manzanas, en algunos polígonos. Eso también hay que hacer. También hay que hacer, está bien, pero eso no es un poco la... Es cómo manejamos una ciudad que no debe seguir creciendo horizontalmente. Ese es el gran desafío y eso yo sé que no es fácil, es el problema más difícil porque se les fue de las manos. 19 años sin planificación, ahí están las consecuencias. Se les fue de las manos, no es culpa de nadie, es culpa de todos. Aquí no se trata de buscar un chivo expiatorio, pero eso ya se fue de las manos. Y el propio Consejo Cantonal ha avalado aprobando parches como son estos planes de actuación urbanística en las áreas rurales. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Cordero. Han sido apuntados cada uno de sus valiosos aportes. En unos minutos los técnicos lo dialogarán sobre ellos. Ahora vamos a dar paso a alguna otra intervención. No sé si es que hay dudas, hay otras opiniones que vertir. Estamos atentos. Bien, al parecer no hay más inquietudes. Vamos a dar paso a los técnicos para que respondan las inquietudes vertidas que aún no han sido respondidas por parte de Esteban y por parte del arquitecto Fernando Cordero. Adelante, por favor, al equipo. Arquitecta Washima, ahí estamos. No se escucha. Arquitecta, se activa su micrófono, por favor. Un momentito, estamos con un problema de audio, estamos yendo a ver eso, por favor. Esperemos unos instantes que se solucione este problema.
Ahí se me escucha mejor. Adelante, estamos ya, le escuchamos, arquitecta. Ya, listo, muchas gracias, Sandrita. Mil disculpas, tuvimos algún inconveniente con el micrófono. Bueno, sí, a ver, quisiera empezar comentando con referencia al cálculo que realizamos para la proyección de la población en relación a los medidores eléctricos. Para ello me he permitido compartir la pantalla. Aquí tenemos efectivamente, si bien el analizar los medidores eléctricos nos puede dar un cierto margen de error, ya que no siempre un medidor eléctrico residencial corresponde a una familia o a un hogar. Sin embargo, es una información que nos ha servido sobre todo para poder territorializar los asentamientos y saber cómo están asentados en el territorio. Podemos ver aquí en esta tabla que efectivamente se han realizado los dos cálculos, ¿no? Primero en base a los medidores eléctricos y además en base a la proyección de la población que tenemos en función de del registro de del registro de habitantes que se ha realizado en cada periodo censal. Aquí podemos ver que según la tasa de crecimiento poblacional que se registró entre el año 2001 y 2010 de 1.95, tenemos como proyección para el año 2018 que se realizó este análisis una población de 387,000 habitantes y para el año 2033 de 517,000 habitantes. Y según los medidores eléctricos podemos ver que este valor no difiere mucho en realidad. Aquí también tenemos, según el año 2018, se registró un total de 119,000 medidores eléctricos y considerando igual la composición familiar, bueno, para la composición familiar también se hizo un cálculo en función de cómo se ha ido reduciendo en cada periodo intercensal. Podemos ver que en el año 1990 se registró una composición de 4.52 miembros, para el año 2001 estuvo en 4.06, en el 2010 de 3.7 y asimismo se fue tomando esta tasa de decrecimiento y para el 2018, claro, ya se registra en 3.39 y para el 2033 se espera llegar con esta tendencia a un 3.13 miembros por hogar. Entonces se fue también considerando esta variación para definir esta población. Entonces se puede ver que en cuanto al número de hogares, en el caso de los medidores eléctricos tenemos una proyección de 53,366 y con los datos censales de 51,033 nuevos hogares. Aquí se ha tomado el dato más alto, considerando justamente en poder abarcar una mayor cobertura, digamos, que pueda, o una mayor superficie que pueda acoger a un escenario, digamos, que considere justamente el mayor crecimiento. Eso por un lado. Adicionalmente, en cuanto al suelo urbano de protección, que nos consultaba Esteban, si es que se ha considerado también las áreas de riesgo, sí quisiera mencionar al respecto que sí se consideró incorporar como parte del suelo urbano de protección. Sin embargo, hemos visto algunas limitantes que hemos tenido, tanto en la aplicación de la ley como en la práctica mismo, ya que en algunos sectores de la ciudad no contamos con estudios geotécnicos que nos permitan tener una delimitación confiable de las áreas que realmente no deben ser urbanizadas. Por otro lado, es importante mencionar, como se vio en la presentación, que la subclasificación del suelo tiene que tener correspondencia con la delimitación de los polígonos de intervención territorial y por ello se ha tomado todas las áreas que presentan condición de riesgo no mitigable como parte de las afectaciones que justamente corresponden a las áreas que tienen una restricción para ser urbanizadas. Es decir, que este mapa de afectaciones se sobremonta
sobre el mapa de la subclasificación del suelo y sobre el resto de la norma que se dé en cuanto al uso y la ocupación del suelo. También quisiera comentar en cuanto a al comentario que nos realizaba el arquitecto Cordero, en relación al suelo urbano que estamos incorporando a la ciudad, si bien efectivamente es una problemática muy grande que tenemos la dispersión, la baja densidad, sin embargo tenemos muchas más limitantes a las que debemos considerar en nuestra propuesta. Una de ellas, como lo comenté, es la existencia de estas planificaciones que ya han liberado, por así decirlo, una normativa urbana al suelo rural. Es importante también mencionar que los predios, las viviendas que se encuentran en estos suelos, actualmente se encuentran pagando impuestos con características rurales. Sin embargo, tienen ya una norma que les permite una ocupación urbana, tienen una importante cobertura de servicios, por lo que también es un justificativo para ya sincerar e incorporarles al suelo urbano. Además, es importante mencionar que según una resolución emitida por el Consejo Técnico, los planes parciales no podrán ser aprobados hasta septiembre del año 2022, lo que también nos limita para poder gestionar estas áreas que, como digo, ya en las cuales ya se permite una ocupación más urbana que rural. Por lo tanto, también es importante mencionar que al incorporarlos al suelo urbano, esto ya nos permite aplicar directamente todos los instrumentos de gestión que nos permitan justamente garantizar un reparto equitativo de cargas y beneficios y generar instrumentos que nos permitan consolidar todos los sistemas públicos de soporte que han sido planificados en estas zonas. Y finalmente quisiera comentar en relación al catastro que se les ha proporcionado, si efectivamente se les compartió el catastro de predios, el catastro de edificaciones lo tenemos, sin embargo, tiene una importante subcobertura, por lo que realmente para nosotros mismos no ha representado un insumo muy fuerte, ya que hay algunas zonas que no cuentan con el catastro de edificaciones. Es por eso que hemos tomado, como lo mencionaba anteriormente, los datos a partir de los medidores eléctricos residenciales, que si bien no nos dan información en cuanto a la superficie de construcción, sin embargo, sí nos pueden territorializar la ocupación que tenemos en el suelo, en la ciudad, digamos, en el suelo de expansión, en el suelo rural, y podemos justamente analizar hacia dónde se está dando esta mayor ocupación. Eso nomás quería comentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, si me permiten la palabra, por favor. Sí, yo también únicamente para poder complementar también la intervención de la arquitecta Carla Washima, es importante mencionar que estamos muy de acuerdo, estimado Fernando, con muchas de las apreciaciones que usted comenta. Y básicamente la propuesta del plan de uso y gestión del suelo, especialmente en lo que es su subclasificación del suelo, apuesta en base a todos los problemas que incluso con las mesas técnicas hemos analizado, ¿no? Esas grandes problemáticas como por ejemplo el alto valor del suelo en nuestra ciudad, que realmente representa grandes problemas que se originan a través de ¿no? Como por ejemplo la falta de accesibilidad al suelo urbano en nuestra ciudad, sobre todo también de las familias, ¿no? Que no tienen esa capacidad adquisitiva por poder acceder al suelo urbano de nuestra ciudad. Efectivamente, son 7.300 hectáreas que tenemos dentro del suelo urbano de nuestra ciudad, que realmente con un proceso adecuado, de herramientas de gestión, podríamos también, en primera instancia, teniendo como objetivo fundamental, primero, la ocupación del suelo urbano que tenemos disponible, y de ahí también pasar a una segunda estrategia, que sería también la subutilización del suelo para poder densificar. En base a ello, y como usted mismo ha mencionado, estimado Fernando, no solamente es una cuestión técnica en la cual nosotros debemos también avanzar en tema de la propuesta del plan de uso y gestión del suelo, sino también en cuanto también a esas cuestiones sociales también que implican también diferentes dinámicas en el territorio. Adicionalmente, a estas 7.300 hectáreas y lo que se ha
visto en este taller es la incorporación de estas 1.339 hectáreas de nuestro territorio. Como usted bien lo menciona, ¿no? Después del año 2003 se viene desarrollando una serie también de planificaciones en estos más de 15 años en donde el Consejo Cantonal, en uso de sus atribuciones, ha realizado también planificaciones que cuentan con aprobación mismo de este ente. Y me refiero también a estas 1.300 hectáreas en donde usted menciona, ¿no?, que podemos tener incluso planificaciones que llegan a establecer lotes de 120 metros cuadrados. ¿Cuál ha sido también el gran problema ahí? También la falta de gestión en cuanto a poder consolidar estos territorios con los sistemas públicos de soporte. Y yo creo que también ahí es muy importante también mencionar. El plan lo que pretende es primero reconocer esta planificación de estas 1.300 hectáreas, incorporarlas como nuevo suelo urbano, ¿no? Más adelante, en los talleres próximos, veremos también los tratamientos que les vamos a dar también a este suelo, a este régimen de suelo. Y también, en base también al análisis que se ha mencionado, partiendo incluso desde la última ordenanza en cuanto a uso y ocupación del suelo que tenemos en nuestra ciudad, que data del año 2003, en donde ya se incorpora también una área de influencia inmediata, en donde también se incorpora también suelos rurales con tendencia a la conformación de núcleos de población, todo lo que son los corredores de crecimiento, y también nos han implicado también diferentes dinámicas cuando también nosotros revisamos en cuanto a sus anexos que el uso principal de estos territorios también es el de vivienda. Esto sumado también a todos los procesos que bypassean la normativa, ¿no? La norma de planificación en cuanto a, por ejemplo, las prescripciones adquisitivas de dominio. Como ustedes podrán observar, otro de los grandes problemas que tenemos en nuestras ciudades es el hiperfraccionamiento que tenemos del suelo, ¿no? Por esa gran presión que tenemos a tener lotes más pequeños que nos permitan también la posibilidad de edificar. Yo creo que el plan de uso y gestión del suelo, como parte también de la propuesta, no incorpora estas 3.000 y más hectáreas como suelo urbano, pero sí las pone como un suelo que tiene que ser programado de aquí a futuro, a corto, mediano y largo plazo, para que pueda ser incorporado como un nuevo suelo urbano. Sabiendo, yo creo que el gran desafío también de nuestra ciudad y que tendrán la decisión también los señores y señoras concejales de aprobar en el seno del Consejo Cantonal, será también que el plan de uso y gestión del suelo no pretende ser la parte final de afrontar todos estos grandes problemas que tenemos de ciudad, sino que pretende ser el inicio y que a través de este plan puedan desarrollarse un sinnúmero de herramientas de gestión en cuanto a la gestión misma del suelo, en cuanto a regular muchas de las cuestiones que tenemos que regularnos, ¿no? Como por ejemplo, el mismo valor del suelo, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en ello? Será también un gran desafío que tenemos como ciudad y que una vez que contemos con la aprobación del plan de uso y gestión del suelo, podemos llevar adelante esta tarea titánica que tenemos como ciudad, sabiendo que estamos a tiempo, somos una ciudad intermedia, con más de 400.000 habitantes, al año 2050 seremos casi 1 millón de habitantes, por lo que estamos a tiempo de poder dar los primeros pasos en cuanto también a una planificación que nos lleve a cumplir estos objetivos que todos queremos. Eso, mi intervención, estimados. Arquitecta García pidió la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo tengo una preocupación. Nosotros en la Cámara de la Construcción hicimos un foro en el que participó la empresa eléctrica y Etapa, determinando justamente una de las preguntas que nosotros hacíamos era cómo ustedes determinan la necesidad o la factibilidad de entregar un medidor de agua y de luz a un usuario. Y realmente las empresas lo que ven es el término económico, o sea, donde les puedan pagar y dan en donde sea. No hay una planificación y ni un aprovechamiento de suelo, ni se ve si es que la vivienda está en un área permitida, no permitida, si está legalmente establecida, no, simplemente entregan el medidor. Entonces, en base a estos indicadores,
que esto determine el crecimiento del límite urbano, a mí sí me preocupa porque eso no garantiza que todo lo que ustedes están incorporando como suelo urbano sea el adecuado, el necesario, el conveniente para la ciudad. Entonces, el indicador a mí me parece erróneo y más bien sí me gustaría que analicen el tema. Ese foro está dentro de nuestras redes, ustedes lo pueden analizar y ver todos los parámetros que tanto la empresa eléctrica como Etapa tiene para dar medidores de agua. Entonces, de agua y de luz. Entonces, sí me preocupa un poquito que esos temas sean tomados para una determinación de un límite urbano. Creo que mejor hubiese sido hacer un catastro de lo que realmente está sucediendo en el territorio y que de esa manera se pueda determinar hacia dónde debe crecer la ciudad. Eso nada más quería acotar. Quizá la respuesta, porque no tenemos otra inquietud por el momento, quizás la respuesta por parte del arquitecto Cuenca puede ser. Muchas gracias, estimada Sandra. Buenas tardes con todas las personas presentes. Primero, mis disculpas por no poder encender la cámara. Sin embargo, yo también quería hacer algunas, en base a algunas inquietudes, voy a ver si es que yo comparto pantalla también para ir analizando, que creo que es la pantalla que necesitaba el arquitecto Cordero para ir haciendo el análisis y a su vez tratar de ir complementando con la pregunta que hizo María Cristina sobre los medidores. Bueno, efectivamente, al no tener otro elemento, hubiese sido muy oportuno tener un catastro actualizado con el emplazamiento de los predios, pero lamentablemente no se dispone de esa información. Y vimos en una diapositiva inicial que ese análisis en base a la información que se dispone y obviamente aquí abro un paréntesis, capaz que gran parte de la expansión de la ciudad ha sido justamente las empresas dotadoras de servicios, porque como bien se mencionó, han dotado de servicios y de infraestructura en zonas que no estaban previstas consolidar, y eso significa que nos hemos extendido muchísimo más, e inclusive de esta línea negra que es el área de influencia inmediata que estaba puesta en el año 2003, y si hacemos un zoom, por ejemplo, esto es Gualacay, ya en el Valle, y similar así tenemos en muchísimas áreas rurales un excesivo grado no de consolidación, sino de emplazamiento de edificaciones, pero obviamente con respecto a ciertos ejes. Y el análisis nos determinaba, no sé si tenemos a la imagen esa diapositiva, que casi toda esta área que estoy señalando está ya con ese grado o con ese indicador que tienen infraestructura, agua potable, energía y en muchísimos casos alcantarillado. Lo que se ha tratado de hacer es también, si bien sincerar por un lado el crecimiento de la mancha urbana, pero también limitar un poco, porque como les digo, esa información nos da una mancha muchísimo más grande que esta. Lo segundo que quería ir complementando, había una pregunta inclusive del análisis y el crecimiento de las cabeceras. Por ejemplo, voy a hacer este ejercicio aquí en Ricaurte. Lo que voy a pintar ahorita con este color medio verde es lo que es la cabecera urbano parroquial de Ricaurte, que estaba en ordenanza. Sin embargo, lo que vemos de fondo es la planificación de la cabecera urbano parroquial de Ricaurte, que está aprobada por Consejo Cantonal, si no estoy mal, en el año 2012, si mal no recuerdo. Es decir, el límite de la cabecera ya tuvo que ajustarse a lo que está aprobado. Similar en algunos otros casos de las cabeceras, por ejemplo, que están colindantes a la ciudad. Por ejemplo, Sinincay, lo mismo, tiene ya una planificación y lo que se ha mantenido el límite de la planificación. Similar el caso de Sayosí, la planificación es la que está en rojo y la que está debidamente aprobada. Y así similar aquí en el caso de Baños, que no varía mucho, perdón, San Joaquín y Baños más acá abajo. Estos ya tienen planificación y lo que se ha hecho es ratificar esas planificaciones que obviamente ya están debidamente aprobadas por el GAT cantonal.
Este es el caso, por ejemplo, de Santana. En cambio, la planificación, asimismo que está vigente, tiene esta delimitación y lo que estaba en la ordenanza es esto. Es lo que en este caso de las cabeceras que ya tienen planificación, se ha tratado ya de ajustar a lo que ya está debidamente aprobado. Nos pasa un caso diferente, en cambio, con las cabeceras que no tienen planificación. Por ejemplo, que estamos en el caso de Pacha y en el caso de Nulti. En el caso de Pacha, lo que se ha hecho es ajustarla por límites que sean más claramente identificables, pero aquí lo que nos va a aparecer, si hacemos un cruce ya con las áreas no urbanizables, toda Pacha y toda la cabecera de Nulti, que es esta, la que está vigente, están en la mancha roja de susceptibilidad, es decir, no se puede edificar. Y para el caso de Nulti, lo que se está haciendo ya en conjunto con el GAD de Nulti, la planificación del GAD y estableciendo una nueva zona de la que sería la cabecera urbana parroquial, y esta zona que debería irse poco a poco haciendo un proceso de despoblamiento. En Pacha todavía no hemos empezado ese proceso y por eso es que más bien en Pacha voy a aprender. Si le vemos, esta parte está quedando dentro de la parroquia Pacha como área de expansión para que cuando se emprende el proceso de planificación se pueda generar una nueva un reasentamiento un poquito más complejo que el caso de Nulti, porque aquí sí está colindante, pero acá no está colindante, puesto que las limitaciones en este caso son muy complejas con respecto a las áreas no urbanizables. En cambio, para Yacao y para Octavio Cordero, efectivamente estamos haciendo un ejercicio en convenio con la universidad y trabajando en los planes de las cabeceras. Lo verde es lo que estaba vigente y lo que se está haciendo es ajustándolas con hitos más definidos e incorporando un suelo que podría receptar o podría calificarse dentro de estas condiciones y tratando de redefinir los límites, porque por ejemplo en el caso de aquí de Silcay, la línea es una línea imaginaria que inclusive atraviesa predios y otros elementos, y lo que se ha hecho es más bien tratarla de definir. Y en algunos otros casos, por ejemplo, en el caso de Molleturo, que el límite actual, digamos, es el verde, pero aquí se ha hecho un ejercicio de ajustarlo inclusive a la propuesta de planificación que se tiene. En este caso, se ve que disminuye radicalmente porque inclusive lo que estaba vigente está en áreas que incluso no tienen esta condición. Eso es lo que se ha hecho, este ajuste en lo que son cabeceras urbano-parroquiales. Separando las que ya tienen planificación y las que no tienen planificación. En cambio, para las nuevas áreas urbanas y área de expansión, aquí sí es el conflicto grande y ha sido una discusión muy grande, inclusive de concepto, y ahí coincidimos mucho con el criterio del arquitecto Cordero, que es un tema a debatir, mejor dicho, y ha sido proceso de mucho debate. Por una parte, si sinceramos el territorio, eso significa que si la ciudad tiene una densidad baja, expandir obviamente va a disminuir la densidad, pero aquí tenemos otras realidades. Por ejemplo, la cabecera que ya tiene una planificación y que establece lotes de 100, 120, 150, 200 metros cuadrados. Pero estas áreas conurbadas con la ciudad son aquí, se llama Lomas de Machángara, y aquí está el sector de Molino Pamba. Estas áreas ya tienen una planificación, trazado vial, reservas de suelo y normativa. Aquí, si no estoy mal, lotes de 300 y de 120 metros cuadrados. Y aquí en este de Lomas de Machángara, esta parte, lotes un poco más grandes en la planificación vigente, lotes de 1000, creo que por aquí era 700 y por aquí 300, si mal no recuerdo. Pero si hacemos el zoom, esto es la realidad que tenemos. Es decir, como bien se mencionaba, se nos fue de las manos la ciudad, y por eso es que al menos en estas áreas que están con planificación ya las estamos reconociendo como áreas urbanas, porque tienen prácticamente la misma normativa que sea la cabecera urbana parroquial o que esto que es el área de San Francisco, por ejemplo, en la parroquia de Machángara. Y aquí voy a aprender esto, en cambio, que es lo que estábamos con vigencia desde la ordenanza del 2003,
Estos son los famosos sectores rurales con tendencia a la conformación de núcleos de población que establecían una diferenciación con lo que estaba dentro de esta línea negra, que es el área conocida como resto del territorio rural, el área de influencia inmediata. Y aquí se establecían en el tomate lotes de 750 metros cuadrados y en este espacio en blanco, si cabe el término, lotes de 1500. Pero para estas áreas, para esta que está en blanco y para el área urbana, se estableció o se dieron los usos, se asignaron los usos de suelo del anexo 2, y en el que dice que el uso principal es la vivienda. Usos complementarios, equipamientos, servicios generales y usos compatibles. Es decir, que el suelo de aquí, el suelo de acá y el suelo urbano, en cuanto a usos, ya se asignó la misma condición. La diferencia fue en el tamaño del lote. Y obviamente la misma ordenanza decía que esto será como núcleo de población hasta que se realicen los procesos de planificación. Y eso es lo que a lo mejor con buen acierto o con tan buen acierto se ha hecho en estas planificaciones y que ya se les dio otra norma diferente. Y en cambio, si montamos lo que sería el área de expansión en esta parroquia, por ejemplo, de Ricaurte, efectivamente está mayor a lo que es lo que se determinó en el año 2003 como núcleos de población. Pero aquí obedece a que se hicieron ajustes, por ejemplo, si le quito esto de núcleos de población, le dejo lo que es la zona de expansión. Pero como vemos, no tenía un límite claramente definido. Y si recorremos el territorio, esta es una plataforma y esta es una vía que delimita la parte baja donde está el río Sitkay y esta plataforma alta. Entonces lo que se hizo fue definirla y conformarla para que sea una zona, una sola zona, un solo sector. Si vamos más acá, para quienes puedan ubicar, aquí está el Colegio Las Catalinas. Y aquí ya tenemos otra planificación que se llama Señor de Burgos, que asimismo estableció una normativa ya diferente, obviamente, y en base a esa se ha empezado a consolidar este sector. Y lo que se ha hecho es incorporarla asimismo dentro del área de expansión, quedando todavía por hacer algún proceso de planificación esta área. Si vamos hacia el lado izquierdo, aquí está el predio de la Universidad Católica. Y aquí está lo que es Plástico Rival. Toda esta área de Plástico Rival corresponde a una planificación que se asignó un uso industrial. Y este es el predio de la universidad. Lo que se ha hecho es incorporarlos dentro del área de expansión para que inclusive se puedan gestionar con planes parciales. Y lo que estamos viendo acá es Corazón de Jesús, que esto era núcleos de población y está quedando dentro del área de expansión. Aquí lo que se hizo un ajuste en esta área, que es en cambio la vía San Miguel, que si bien no estaba inicialmente como núcleo de población, que si bien los medidores, como decía, si bien son un referente, nos podía dar que deberíamos extender la mancha hasta muy acá, eso no se ha hecho, eso sigue quedando en condiciones rurales, pero esta área, al estar hecha una planificación, este es el sector N14 de la parroquia Machángara, de la zona norte. La planificación y el límite definía que 100 metros hacia acá tiene la misma norma que el área urbana. Es decir, si aquí tengo lotes de 120, 100 o de 200 metros cuadrados y altura de 6 u 8 pisos, la misma norma la tengo acá. Y por eso es que más bien se ha sincerado que esto sea el área urbana y esto como área de expansión, pero sujeta a procesos de planificación. Aquí sí quisiera hacer solo una puntualización, tal vez hubo una confusión cuando Carla hacía la exposición. Me voy al caso de Huichil, acá en Baños. Esto es lo que estaba en vigencia en el 2003 como núcleo de población, pero se ha hecho ya una planificación aprobada por el Consejo Cantonal y aquí se estableció el lote de 120 metros cuadrados. Por eso es que había y hay efectivamente contradicción de concepto. Esto todavía en la norma actual sigue siendo rural. La propuesta es que pase a ser ya urbano porque efectivamente, inclusive ya hay un trazado vial y reservas de suelo y normativa de lotes de 120 metros cuadrados. Creemos que ya debería, y como ya tiene un proceso de planificación, pasar a ser área urbana. Pero en las áreas que están quedando como de expansión, darles esa condición casi que similar a lo que se hacía en la ordenanza anterior, reconocerles cierta condición, pero no otorgar un tamaño de lote demasiado pequeño. Aquí sí es una contradicción y bien válida la observación de que al final de cuentas quien va a definir sobre esta planificación o no es el Consejo Cantonal, pues
hay mucha presión para que ya se ponga un cierto tamaño de lote en todas estas áreas, cuando vemos que lo lógico todavía a lo mejor sea de seguir manteniendo condiciones no rurales, pero sí ya una transición a urbano, y el resto sí, todo lo que queda fuera de esta área queda ya con ámbitos y condiciones netamente rurales, de producción y de conservación acorde al marco legal establecido. Hasta aquí, estimada Sandra, hasta aquí, estimados compañeros. Gracias, arquitecto Cuenca. Y amigos, siendo 5 a las 5 de la tarde, en respeto al horario que nos hemos planteado para este taller, vamos a dar paso como última intervención al arquitecto Robert Murillo. Antes de dar ese paso, quiero recordarles que se les va a pasar una matriz que ustedes pueden llenar, enviarla por los canales oficiales, en los que también estarán expuestos los criterios de hoy, los insumos de hoy, y también serán respondidas las dudas que se hayan quedado fuera. Tenemos otros talleres también para los próximos días, así que hay oportunidad de seguir receptando los aportes de todos ustedes. Damos la palabra al arquitecto Robert Murillo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Creo que el análisis que se ha hecho, principalmente ya puntualizando sobre los planes parciales que han sido aprobados con anterioridad por la Ilustre Municipalidad, por el Consejo Cantonal, generaron ya determinantes de ocupación en las zonas periurbanas, y así es donde como se ha ido consolidando desde el 2003. Por ello creo que este aumento de 7.299 hectáreas del suelo urbano a aumentarse 1.356 hectáreas, creo que podría ser un proceso de sincerar un poco lo que está sucediendo en el territorio, porque estas zonas ya están ocupadas. Estos planes creo que han tenido los conceptos de qué criterios tiene ya la ocupación actual, y ahí está obviamente un análisis y debate. Pero de manera particular creo que esto es un acierto por parte de la municipalidad, porque con ello, primero, se establece una regularización clara de la ocupación de ese suelo. Creo que se va a incurrir en menos procesos de infracciones. Además, yo creo que las personas que adquirieron estos predios en la actualidad ya definitivamente están basados en esas licencias urbanísticas que te dan ciertos condicionantes de ocupación. Adicionalmente, sí creo que el tema del análisis de los medidores, obviamente este no debe ser un criterio para aumentar o quitar área urbana, pero sí debe ser un criterio para analizar si estos planes parciales cuentan con esa dotación, si cuando fueron ejecutados estos planes se hicieron de la manera adecuada para ver si cuentan con todo el tipo de infraestructura. Y actualmente yo creo que es así. Por ello creo que, si bien es cierto, es un tema de debate de cómo debe densificarse la ciudad, pero adicionalmente la ley establece que si no se lo pone como urbano no se podrían ocupar o utilizar herramientas de gestión de suelo. Es un criterio particular que nos va a permitir adicionalmente analizar cómo se están poniendo los nuevos determinantes en los polígonos de intervención territorial. Con eso creo que sería un aporte importante ya contar con la información de los polígonos de intervención territorial que espero que nos haga llegar la municipalidad con lo más pronto posible para poder seguir haciendo el análisis. Muchas gracias, Sandra, y a todos por el espacio. Muchas gracias, arquitecto. Gracias a todos quienes han acudido a esta reunión. Gracias por los valiosos aportes de cada uno de ustedes. Quiero recordarles que el próximo martes tenemos un nuevo taller con el tema usos de suelo. Y se les estará enviando las matrices para seguir dando la oportunidad y retroalimentándonos con los valiosos aportes que ustedes tienen para hacer. Una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Una buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde.